Voces, escrito por mujeres periodistas que contextualizan e investigan las violencias y el estado machista en el que vive actualmente nuestro país. Se trata de un diálogo intergeneracional que aborda la violencia feminicida, las políticas públicas con perspectivas de género, la feminización de los trabajos de cuidados y la historia del feminismo en el país a través de 6 reportajes diferentes cargados de datos y testimonios. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra Ivette Tinoco García, directora general de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca. Nos da mucho gusto recibir a una de las escritoras y voces de este título que nos reúne el día de hoy, Ivonne Melgar. Les platico un poco de ella. Nació en San Salvador, comenzó a escribir desde muy temprana edad, se graduó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM como licenciada en Ciencias de la Comunicación con honores, con la tesis De las cenizas a los escombros, reportajes sobre la Guerra Civil salvadoreña. Ha sido también reportera de Excelsior, cubriendo la fuente del Poder Legislativo, además de ser columnista y colaboradora en Imagen Radio, Cadena 3 y Canal 28. Bienvenida. Muchísimas gracias. Tenemos el uso de la palabra a la maestra Ivette Tinoco García, directora general de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca. Buenas tardes a todas y a todos. Qué bonito es este centro lector, con mucha presencia de hombres, de mujeres, pero particularmente veo jóvenes, muchas jóvenes. Me parece que es importante que quienes estamos podamos reflexionar sobre estos temas de los que viene a hablarnos Ivonne, y al mismo tiempo darles elementos de mayor análisis a quienes tendrán que ser pues mucho más esfuerzos para continuar estas luchas de las que hemos sido beneficiadas muchas de las mujeres que hoy estamos aquí, que arrancaron hace ya décadas y que hoy muchas mujeres lo siguen haciendo con mucha fuerza, de manera muy directa, y que las generaciones que están presentes tienen que sumarse necesariamente para poder disminuir de manera significativa todas las violencias de las que somos objeto las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Me da muchísimo gusto que estés nuevamente aquí en el Estado de México presentando el libro Mexicanas en Pie de Lucha. Hoy, además de compañeros y compañeras que forman parte del equipo de la Secretaría de Cultura y Turismo y que participan de las actividades que convoca la unidad de género que encabeza la licenciada Alejandra Guerra y que en un ratito se incorpora, están también compañeras y compañeros de la Secretaría de Educación que vienen el día de hoy a reflexionar sobre este tema del estado machista y las violencias, para comprender que la lucha no es contra alguien en específico, sino contra un sistema en general, que no tiene la lucha un nombre, sino tiene un orden establecido que buscamos se rompa para que podamos tener una manera distinta de vivir. El Foro Económico Mundial dice que de seguir la lucha, tal cual ha venido dándose a nivel global, tendremos la oportunidad de avanzar de manera significativa en los 4 puntos centrales de la agenda global de género. En temas de educación y de salud hemos avanzado y de manera importante, no está resuelto, aunque a nivel global y en México y en el Estado de México se ha avanzado. En lo que toca a la participación política de las mujeres, que es otro de los puntos centrales de la agenda global, sin duda ha habido avances importantes. No obstante, para hablar de una igualdad de género, dice el Foro Económico Mundial, nos faltan 100 años si no cesamos en la lucha. Y para hablar de igualdad salarial, es decir, para que pueda ser reconocida de la misma manera lo que hacemos hombres y mujeres en el ámbito laboral,
tendrán que pasar 200 años. Si no cesamos de la lucha, si seguimos apretando fuerte como se está haciendo desde hace algunas décadas y con mayor intensidad en los últimos años. Estos temas, de una u otra manera, están tocados en este libro que se llama Mexicanas en pie de lucha, reportajes sobre el Estado machista y las violencias, y en el que participan 6 mujeres. Nayeli Roldán, que es reportera de Animal Político, coordinadora del libro Mexicanas en pie de lucha. También participa Daniela Rea, ella es reportera y editora en pie de página. Claudia Ramos, periodista, fundadora de Animal Político, coordinadora de la sección Análisis El Plumaje. Está también Malena Durán, ella es periodista de investigación, forma parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. También participa Laura Castellanos, ella es una periodista independiente, y por supuesto quien nos acompaña esta tarde, que es Ivonne Melgar, ella es periodista, como ya se dijo, del CELSOR y del grupo Imagen Multimedia. Es un libro que está prologado por Ana María Murillo, y como bien lo mencionaba hace un ratito Erika, Mexicanas en pie de lucha es un libro contado desde el periodismo por voces de periodistas, de mujeres periodistas, voces intergeneracionales. Las más jóvenes son Nayeli y Valeria, que Valeria estuvo con nosotros en la FILEM. Es un libro que pone en contexto las violencias y el estado machista en el que vivimos, y nos recuerda que la lucha feminista lleva varias décadas en México, que se ha intensificado en los últimos años por una generación que interpela de manera mucho más directa a las instituciones. Es un libro también que reflexiona sobre el momento actual, particularmente sobre el impacto de la pandemia. Creo que muchas mujeres que se encuentran hoy aquí tuvieron que conciliar aún más los tiempos dedicados a la familia, al espacio laboral, a la escuela. Tuvieron que convertirse mucho más de todo un poco, y el impacto en términos económicos, en términos sociales, en términos emocionales todavía no se dimensiona, y de eso también aborda alguna parte del libro. También sobre el que nos preocupa más, nos espanta más, que es el de los feminicidios, porque todos los días salimos con el temor de no regresar a casa. Es decir, el número de feminicidios no para, y eso nos mantiene siempre al filo de la vida. También están de alguna manera abordados los temas pendientes de la agenda pública. Se habla de los avances, de los retrocesos en estos reportajes que están incorporados en este libro. Mexicanas en pie de lucha también nos viene a recordar por qué luchamos las mujeres, cuáles son los temas que nos ocupan, cuáles son los agravios que hemos recibido y los desafíos que tenemos por delante. Es un libro indispensable para comprender el hartazgo de la falta de oportunidades, y también el hartazgo ante la descalificación permanente que tenemos de parte de las instituciones, de quienes toman decisiones, por luchar por que se nos reconozcan los derechos a los que tenemos derecho, ¿no? Es un libro que no podemos, que cuando uno lo lee, cuando uno lo revisa, no puede dejar de ser uno indiferente ante el dolor que sufren las madres que han perdido a una hija porque ha sido brutalmente asesinada. El caso concreto de Fátima y de Carla, estas niñas prácticamente, en el caso de Fátima del Estado de México, en el caso de Carla de Chiapas, y que también nos permite, decía, no ser indiferente ante ese dolor, y entender que tenemos que hacer algo, hombres y mujeres, desde todos los espacios, desde la sociedad civil y particularmente desde las instituciones, en el proceso de toma de decisiones. ¿Qué tenemos que hacer desde las áreas culturales? ¿Qué tenemos que hacer desde las áreas de educación? ¿Qué tenemos que hacer desde todos los espacios para incorporar cada vez más una política con perspectiva de género que frene, en primer lugar, estas violencias feminicidas, que son las que más
nos angustian, las que más nos ocupan en este momento. Es un libro que nos tiene que hacer reflexionar sobre las políticas públicas con perspectiva de género. Decíamos en el arranque de esta jornada por los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres, que en el caso particular de la Secretaría de Cultura y Turismo, quien encabeza esta secretaría, la maestra Marcela González Salas, ha hecho un compromiso muy fuerte con una política pública con perspectiva de género. Uno de los datos significativos es que arrancó la administración con el 40% de las mujeres en procesos de toma de decisión en la Secretaría, y hoy estamos por arriba del 55%. Y de la misma manera los contenidos en cuanto a la agenda pública se ha ido de alguna manera guiando por la perspectiva de género. Entonces, bueno, también nos toca entender con este libro si paridad es igual a perspectiva de género o feminismo. Y bueno, pues son 6 reportajes que tienen investigación, que tienen datos, que tienen crítica, que tienen historia, y de esto viene hoy a hablarnos el día de hoy Ivonne, a quien nuevamente agradezco su presencia. Ahorita la van a escuchar y van a querer, quienes no han tenido la oportunidad de tener el libro Mexicanas en Pie de Lucha, seguramente llevárselo a casa para poder revisarlo. Por la manera además en que cada uno de estos reportajes está escrito con mucha sencillez, con mucha profundidad, son textos muy humanos que nos muestran el dolor y al mismo tiempo el compromiso y la esperanza de que podemos hacer muchos cambios si vamos de la mano en esta lucha, y que la lucha no se da solamente fuera en la manifestación, sino todos los días desde donde estemos, ¿no? Pues bienvenida Ivonne, y te dejo para que vayas compartiendo con el público que nos acompaña el día de hoy los contenidos de estos 6 reportajes. Sin duda ahondará mucho más en el que ella realizó, aunque con el compromiso de hablar de los 6 reportajes. Muchísimas gracias, Irene, gracias a esta institución, gracias a este espacio que me emociona mucho, que es el espacio Violeta, que es donde están los lectores, gracias a cada uno de los que están presentes. Antes de entrar al libro, sí quisiera hacer un par de comentarios respecto a lo que nos compartías. No conocía estas cifras un poco escalofriantes de la OCDE, de que si no perdemos el paso faltan 100, y si no perdemos el paso faltan 200 años, porque me permiten todavía ser no más pesimista, sino más optimista. Y soy optimista porque justo cuando la maestra Ivette nos invitó a la presentación en la Feria del Libro del Estado de México, nosotras pudimos palpar el ánimo y la capacidad de diálogo que hay en este estado por todo lo que se ha construido, y eso me dejó muy emocionada. Y este mismo espacio es manifestación de eso, que estamos hablando del tema, ¿no? Y yo siempre digo, con optimismo, por fortuna lo soy optimista, que para lo que a mí me ha tocado vivir desde el periodismo, sí estamos viviendo un momento espectacular de cambio. Aún cuando las previsiones sean así de tan largo plazo, sí me gustaría de arranque compartirles que yo soy de una generación de reporteras que para escribir de género, desde la perspectiva de género y de las mujeres, tenía que pedirle permiso, rogarle al editor que nos regalara un espacio el 8 de marzo. Y años después que nos regalara un espacio el 25 de noviembre para aquellas que nos habíamos enterado de qué se trataba, porque platicábamos mucho con activistas, con políticas, con sociedad civil organizada, académicas que nos contaban de la importancia de este activismo naranja. Pero es hasta hace muy poco que son 16 días. Y antes era una fecha, algunos eventos, y ahora se trata de una conciencia deliberada
del cambio que estamos viviendo. Y yo lo que observo en México, y es lo que me gusta de este auditorio, de ustedes que están acá, es que hay un cambio que paulatinamente es cultural finalmente, porque nos estamos atreviendo a hablar del tema, y sí, espero no pecar de audaz, pero sí creo que más allá de las políticas públicas, de la política partidista y de lo que es la élite política en México, hay una transformación en las mujeres. Hace poco fui a ver, el sábado pasado, un maratón de stand-up feminista en la Ciudad de México. Mujeres que en los últimos 5 años tomaron talleres para hablar desde el humor, desde la construcción de un humor feminista comprometido con la vulnerabilidad, con la deconstrucción, con el análisis de los estereotipos, cómo hacer humor, ¿no? Y cómo tocar las heridas que tenemos como sociedad. Entonces, lo que yo observo cada día es que hay algo más allá de las élites, es un cambio que se está dando en todas partes, y ahí es donde creo que se inscribe poderosamente este libro, en el sentido de que es una mancuerna entre el periodismo y el feminismo. Cuando Anayeli Roldán, que es la coordinadora de este libro, le ofrece la editorial que puede escribir el libro que quiera de feminismo, que le dan 1 año, y que ella invite a artistas, académicos, activistas, o cuente ella las crónicas que quiera, para poder analizar qué tanto es feminista el actual gobierno, qué tanto la autoproclamada Cuarta Transformación está respondiendo a las expectativas de las mujeres. Ella, como periodista que es, de una generación muy poderosa, que también ya hace periodismo, investigando con documentos, pidiendo al poder que responda a preguntas, el acceso a la información, dice: no, yo quiero hacer un libro con mis compañeras reporteras, porque creo que desde el periodismo tenemos que contar qué es el feminismo y cómo se ha vivido, y no a las reporteras, a cualquier reportera, pensó ella, ¿no? Sino a quienes han tocado los temas. ¿Por qué? Porque una cosa es el análisis académico, que es relevantísimo, otra es la construcción de políticas, muy importante, las activistas, por supuesto que lo son, pero el registro en los medios de esta conversación es lo que ella quiso en este libro subrayar. Entonces, hace esta mancuerna poderosa de feminismo-periodismo para dividir en varios capítulos, en tratar de acercarnos a lo que estamos viviendo. Y creo que un capítulo muy hermoso, que yo se lo recomiendo mucho, mi hermana me decía cuando lo leyó, que ella es de mi generación, unos meses más chica, pero dice, lo leía y tenía que cerrar el libro, me dijo mi hermana, porque lloraba de coraje, de tristeza de verme ahí. Ese capítulo trata de los cuidados, de la sobrecarga que como mujeres, adolescentes, mayores, de todo tipo y de todo tipo de extracción social, tenemos en la vida. O sea, los cuidados que se dan en una familia, en una comunidad, pues es nuestro trabajo invisible, ¿no? O el trabajo invisible, no visible, no reconocido de millones de mujeres. Y en la pandemia, a las mujeres que trabajamos laboralmente, a cambio de una retribución formal, pues se nos recargó la mano. Entonces estábamos haciendo los cuidados de las niñas, de los niños, de los mayores, de los enfermos, trabajando también, sacando adelante estas triples cargas. Y entonces se dio más en México el subrayado debate del Sistema Nacional de los Cuidados, que ya había empezado, pero eso en el mundo lo hace más concreto, y entonces empieza a hablar del tercer piso que se necesita de la seguridad social. Ya no una seguridad social solo de seguro social, escuela para todos, sino también, y no solo de transferencias de ayuda, sino también cómo nos cuidamos como sociedad y cómo el Estado se hace cargo de eso. Entonces Daniela Rea, con 2 historias muy fuertes, de una niña que tiene que dejar su estudio, su prepa, para poder cuidar a sus hermanos,
y de una mujer que tiene que sustentar su proyecto de emprendedora para cuidar a sus hijos. En la pandemia va demostrando cómo es importante este tema, lo que significa la carga doméstica, la discusión que hay en el mundo al respecto, y le da contexto a una cifra que es muy dolorosa y que tiene mucho que ver con eso que nos ha contado Diego, que es el retroceso de 10 años que le trajo la pandemia a las mujeres en el campo laboral. Entonces, ese reportaje es muy fuerte y da esa ilustración. Y ahí déjame contarles que no viene dentro del libro, aunque es una reflexión que cuando hacemos política pública, y que a veces nos toca a las mujeres tomar esas decisiones de, a las mujeres que tienen hijos más pequeños, dejemos que no vengan, que fue lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? Dejemos que no vengan a la oficina. Ojo, eso es un retroceso enorme. Porque las mujeres que no están presentes en los procesos de toma de decisiones y en la dinámica del proceso de toma de decisiones retrocedemos lo que hemos avanzado. Es decir, se tiene que crear una política pública donde hombres y mujeres tengan la responsabilidad y el compromiso de los cuidados de la casa. A veces se toma como es que ellas son las que cuidan y entonces ellas son las que nuevamente quedan fuera del avance en los derechos laborales. Exacto, y eso creo que es muy importante en el libro. Es como un hilo conductor que no se planeó, pero que cuando tú ya lo lees, lo ves que está ahí. Y es entender al final de cuentas que el feminismo es la desnormalización de la desigualdad. O sea, el feminismo es eso, de una manera sintética, el que tengamos otra mirada para entender cómo esa desigualdad salarial en las cargas de trabajo, en la condición de pensar quién está por encima del otro para tomar decisiones, es una construcción cultural. Y así la tenemos que vivir y así la tenemos que deconstruir. Entonces, lo que te muestra ese capítulo es justo eso. Y en el siguiente, de Claudia Ramos, que estaba muy apuntada para venir, pero fue a la feria del libro de Guadalajara y está en la duda de si se contagió o no, y entonces, bueno, y se sentía muy mal ella, ya no pudo venir. Ese capítulo de ella es muy bello porque reconstruye las historias feministas de las políticas mexicanas, que esa también es otra gran herencia que tenemos en México. O sea, hay mujeres que con mucha valentía, con mucha solidaridad, empezaron a vislumbrar y aprovechar los espacios que los gobernantes abrían. Entonces, con Luis Echeverría, en el sexenio correspondiente, se da el gran evento del Día Internacional de la Mujer, se empieza a visibilizar desde Naciones Unidas lo que era la Agenda de Mujeres, México es sede, y ahí las políticas de vanguardia, en lugar de convertirse en anfitrionas de eventos solo sociales, se ponen a construir política pública. O sea, por eso es que estamos en este momento, porque México viene de atrás, de maestras, de activistas, de sindicalistas, de mujeres que han tenido una visión poderosísima, ¿no? Entonces, toda esa movilización de 1975 deja muchos frutos que se van traduciendo en leyes, en propuestas, en la Cámara de Diputados, en el Senado, entre representantes de todos los partidos que empiezan a definir qué es violencia, por qué si hay una violación conyugal sí se debe castigar, por qué no estaba bien que los agentes de una procuraduría violaran a unas jovencitas en un barrio del Estado de México, en Nezahualcóyotl, donde empiezan a aparecer ese tipo de casos, y por qué había que actuar, y por qué el Estado tenía que responder, que no era un asunto personal. Entonces, todo eso, que es la construcción de nuestro feminismo en traducción política pública, lo platica Claudia Ramos. Y a mí de ese capítulo también lo que me llama mucho la atención, que ya lo preguntabas, es el tema de la pluralidad. Entender que el sistema patriarcal nos pega a todas por igual, y la falta de oportunidades y las desigualdades nos pegan a todas por igual, de manera tal que es necesario que podamos construir en esta lucha desde la pluralidad. Eso es
muy importante y eso es lo que queda muy claro en el capítulo de Claudia Ramos, alias Mala Madre, porque ella tiene una columna en Animal Político bajo ese, no seudónimo, sino ese alias, ¿no? Y que tiene que ver, porque cuando me decía algo que iba a venir la Mala Madre, ella cuando está empezando a maternar se pregunta sobre las culpas que tiene, de si es una buena o mala madre, ¿no? Y abre ese espacio en Twitter, síganla, ¿no? Abre ese espacio en Twitter de Mala Madre para confesar sus culpas, y resulta que las culpas las tenemos todas las mujeres que maternamos, porque no tenemos no estamos de tiempo completo en ningún lado, ni para nosotras mismas. Y entonces, lo que se da cuenta Claudia, en este paréntesis que estamos haciendo, es también el sentimiento de culpa que tenemos las mujeres por maternar. Claro. Y creo que ella es un ejemplo de estas periodistas mexicanas que con nuestro trabajo y nuestra vivencia nos vamos haciendo feministas porque vamos tomando conciencia de que está hecha la cosa, ¿no? Entonces después vienen, perdón que lo platique de mi capítulo, pero es que viene en el orden correspondiente. Después viene mi capítulo que es ¿qué pasa con este sexenio? Después de esa experiencia de pluralidad de construir leyes. Entonces acá la pregunta que yo tenía que contestar es si autoproclamada cuarta transformación es feminista o no. Entonces me di a la tarea de conversar tanto con feministas del gobierno, de Morena, como con feministas que no lo son, y traté de hacer un diálogo, ¿no?, entre ellas para responder diversas preguntas. Y aquí creo que a mí al principio me decían Nayeli, es que al final tienes que decir, Nayeli la coordinadora, si es o no. Y cuando yo me puse a reportear, pues vi también que las feministas del oficialismo, del gobierno, del partido en el poder sufrían mucho, porque no es fácil contender y convencer a un presidente, a un liderazgo político como el presidente López Obrador, de que es importante el feminismo, ¿no? Entonces, cuando ya tenía todo el material y estaba empezando a redactar, le dije a Nayeli, tal vez no les va a servir el capítulo, pero yo no voy a contestar esa pregunta, porque a mí me parece que las respuestas están ahí y que cada quien saque sus propias conclusiones, y no me siento justa si recrimino a unas u otras, porque lo que yo veo es que cada quien está haciendo su parte de un proceso de evolución política del que tenemos todos que hacernos cargo. Y al final es eso, lo que hay en ese capítulo, ustedes si lo leen lo van a encontrar, es una tensión entre una forma de ver el feminismo, que era la construcción de políticas públicas, plural, en un diálogo muy horizontal entre todos los partidos, veníamos construyendo esa política, y cómo se enfrentan las feministas de la autoproclamada cuarta transformación con el discurso muy fuerte del presidente que dice todo eso lo inventó el neoliberalismo, no importa el feminismo, no importa la ecología, yo lo que quiero es primero los pobres, y esa consigna va a permitir que construyamos respuestas. Entonces es muy interesante cómo también ellas, para estar en sintonía del movimiento político que representan y porque auténticamente lo creen, hablan de la necesidad de construir un feminismo de a pie, de abajo, o sea, ir con las mujeres más marginadas históricamente, las campesinas, todo lo que las mujeres trans, ¿no? También lo que tiene que ver con afromexicanas, y creo que al final va a ser una aportación relevante, porque yo soy de la idea de que cada sexenio tiene, desde que somos una democracia tal cual, formal, tiene el sello de la mayoría de votos que le dio a cada quien. Y cada presidente, independientemente de los saldos que hay al final, pues fue llevado a las urnas por la voluntad popular. Y el sello que le ponía a su sexenio trasciende de una u otra manera. Y en donde la consigna ha sido que hay que visibilizar la desigualdad y la corrupción, entonces yo creo que también eso va a tener una aportación al final.
¿no? Y bueno, ahí está el capítulo y el debate de todas. Luego viene el capítulo... Yo ahí lo que agregaría es, yo creo que este capítulo que tú haces de la autoproclamada contra la revista no fue, es reafirmar todo lo que nos falta. Es decir, no es la excepción. El sistema patriarcal está presente. La lucha interna y externa tiene que seguir dándose y que la pluralidad tiene que ser el camino. Porque si bien temas que tú abordas ahí, que tuvieron que enfrentar con las voces que rescatan de Olga Sánchez Cordero, las voces que rescatan de Fabiola, Alanis, finalmente tienen que luchar desde dentro con el sistema patriarcal, tienen que luchar desde dentro con el orden establecido, con esta desigualdad, con esas faltas de oportunidades, tanto como la propia Rosa María Sauri, Patricia Orlamendi, ¿no? Es decir, y todas las mujeres que están en la calle, que están en la manifestación, que están en el periodismo, que están en la educación, que estamos ahí, es decir, tenemos que seguir luchando con el sistema patriarcal. Creo que eso es con lo que yo me quedaría de este capítulo, en donde es una reafirmación de la necesidad de no bajar guardia. Exacto, y yo creo que al final, porque yo traté de hacer como entrevistas donde pudieran hablar sinceramente sin agredirlas, sin que se abrieran, al final ellas son muy conscientes, ¿no? Y si el presidente nunca ofreció ser feminista, no nos reclamen a nosotros, a nosotras vamos a tratar de hacer lo que se pueda, ¿no? Y hay como una discusión interna de esto, de lo difícil que es desmontar. Por ejemplo, un capítulo que ellas sufrieron muchísimo, que en el capítulo queda muy reflejado, es toda la coyuntura de un violador que puede ser gobernador, o el candidato de Morena, Félix Salgado Macedonio, a la gobernatura de Guerrero, y ahí ellas pues me cuentan muchos detalles, cómo se reunieron con el dirigente de Morena, lo trataron de convencer llorando, las de Morena, por favor bájenlo, no queremos que sea candidato, no queremos que la oposición se cuelgue las medallas, no es justo que nos hagan esto, nosotras también somos feministas, y al final no se logra. Y cuando le quitan la candidatura por el lado del INE, ellas mismas reflejan cómo se sienten aliviadas, ¿no? Y me lo cuentan, o sea, se sienten aliviadas porque creen, y así lo piensan, que nunca más alguien que tenga una denuncia, aún cuando no esté probada en justicia, porque sabemos de la impunidad en el sistema de justicia, nunca alguien que tenga una denuncia de ese tipo puede volver a ser postulado. Ellas, esa es la confianza que tienen. Todavía tenemos que avanzar en la ley 3 de 3, ¿no? Que aquí está, por fortuna, en el Estado de México ya avanzando. Pero esas son las tensiones que hay, ¿no? Viene después el capítulo de Nayeli Roldán, que es poderosísimo, porque yo siempre digo que el periodismo es reflejo del tiempo político también que tenemos. Y a mí me tocó aprender un periodismo más de registro, ¿no? Es andar viendo un poco lo que decían los políticos, pero cuando ya se abre, cuando ya somos una sociedad con más contrapeso y el Congreso construye leyes como la del acceso a la información, entonces el periodismo también accede a esa información. Y Nayeli Roldán, yo creo que es de las periodistas de Ciudad de México, porque también hay muchas en el interior de la República que lo hacen, pero en Ciudad de México que mejor domina es el pedir, el transparentar la información, hacer esas solicitudes y con documentos oficiales demostrar que sí y que no. Y lo que hace en su capítulo es indagar de una manera verdaderamente admirable qué tanto es cierto que había corrupción en las estancias infantiles. Y se da cuenta que la gran corrupción era, por ejemplo, que no había cuidado entre los cepillos de dientes que usaban unas niñas o otros niños. Una maestra traía el esmalte de uña, y entonces con datos oficiales. No tenía bolsa. Con datos oficiales. Entonces, ella sí, con mucha dureza y con datos muy concretos, concluye que no hubo tal corrupción y que sí es un daño muy grande poder demostrar a través del presupuesto todo lo que se le quitó a los programas de empleos, ¿no? Yo creo que esa es una aportación muy relevante del libro, enseguida está la reconstrucción. Y que reconoce que había que revisar claro. tipo, o sea, de errores que ha tenido,
la política de estancias infantiles, que había que mejorar. Por supuesto. Ella reconoce que hay que hacer una revisión, eso no meritaba a la selección del presupuesto para estancias infantiles. Exacto. Y después sigue con Valeria Durán, que ha trabajado en el feminicidio y qué pasa con los jueces, con los ministerios públicos, esta reconstrucción de los dos casos que decía la maestra Ivette. Es realmente muy difícil leerlo, hay que cerrar muchas veces ese capítulo porque pues, son los testimonios de los familiares que cuentan cómo fueron desde la soledad enfrentando la ceguera de un sistema de justicia que no está listo para darle justicia a las víctimas, ¿no? Porque de entrada te regatean el aceptar que es un feminicidio. Entonces sí está muy documentado en ese capítulo de Valeria Durán. Muy doloroso. Muy doloroso, todo lo que tenemos que caminar. Cuando terminas de leer ese capítulo y entras a la parte de las movilizaciones de la cuarta ola, que son los movimientos de tenderos, denuncias de acosadores, romper monumentos vivos, pues la verdad ya te parece una cosa menor, las movilizaciones en las ciudades contra los monumentos, porque entiendes por qué están tan enojadas estas nuevas generaciones, que además son hijas de las maestras, que ya se formaron desde otra perspectiva, son hijas de sus madres, son hijas de la globalización que te da más instrumentos para entender, son hijas del Me Too, del primer acoso, entendieron a través del Hollywood, leyeron, vieron, consumieron, estamos ya en otra dinámica. Y bueno, sí, yo creo que el orden en el que colocaron también estos reportajes de alguna manera da elementos de comprensión a este último apartado que es que tiene el Estado sostener la vida en el proceso que trajo la pandemia y que habla de justo esta manifestación mucho más directa que interpela de manera específica al Estado, a las instituciones, sobre el sistema patriarcal, sobre la violencia institucional, sobre la impunidad, la corrupción, el recorte de políticas públicas. Y a mí lo que me parece también muy importante de este capítulo es los elementos que nos dan de comprensión para no reproducir con nuestros propios comentarios la estigmatización de la cuarta ola, ¿no? Sino más bien comprender por qué es importante lo que cada mujer está haciendo en la lucha desde su espacio. Así es, y maestra Ivette, yo creo que hay algo que me encanta de Laura Castellanos también. Ella viene históricamente de cubrir movimientos sociales, cubrió magisterio, cubrió el zapatismo, ha cubierto, digamos, lo que es la lucha de resistencia frente al Estado, por Oaxaca. Entonces me parece que una aportación de ese capítulo es sin exaltar, porque no exalta ni siquiera las movilizaciones, ni dice que belleza, ni se ciega, sino que desde su experiencia como una reportera que conoce lo que es enfrentar al Estado desde movimientos sociales y luchas sociales, ella inscribe a la cuarta ola en ese tipo de movimientos, dice, que enfrentan al Estado, que los niega, que ni siquiera les da el reconocimiento de voy a escuchar tus demandas y voy a responderlas, porque es la ceguera del Estado, de no existes, ¿no? Entonces sí creo que también es una aportación interesante de su capítulo. Y aquí dejaría pues este panorama general, esperando que les interese en algún momento leer. Que también yo tengo versión electrónica. Sí, yo voy a rescatar de manera muy breve algunas líneas del libro que dicen ayer en Internet. Solo conociendo la historia del feminismo en México entenderemos que no nació para ser opositor de un político, ni somos infiltradas, como lo han dicho siempre, para atacarnos. Y lo que dice Almadelia Murillo, nos tenemos unas a otras y sabemos, lo hemos sabido por generaciones, que para cambiar este sistema patriarcal, violento y feminicida, necesitamos estar juntas y organizadas. Y yo diría ser conscientes de lo que nos toca hacer, y de ahí la importancia de tener este espacio para presentar un libro que nos convoca a reflexionar desde diferentes lugares, más bien en diferentes temáticas, pero en un mismo lugar, la violencia de género. Muchas gracias, Ivonne, por estar aquí, y abrimos el espacio para comentarios, para preguntas en torno a Mexicanas.
qué tan complicado es escribir esto y que realmente llegue al corazón de las mujeres, y no solo de las mujeres, también de los hombres, ¿no? Exacto. Gracias. Gracias, sí. Yo creo que vamos avanzando, soy optimista, ¿no? Me siento muy contenta, por ejemplo, en mi medio yo trabajo en el periódico Excelsior y siempre, pues, como les digo, mi tía una que otra vez mis especiales, y ahora tengo de aliados a mis editores que siempre me dicen, oye, ¿qué pasó con las 3 de 3? ¿Qué pasó con las 3 de 3 en Hidalgo? ¿Y cómo van las cosas en Yucatán? ¿No vas a actualizar tu tema? Y ahí estamos, ya tenemos un espacio Violeta siempre escribiendo. Cuando publicamos el libro, yo dije, pues a ver si tenemos retroalimentación de alguna mujer, ¿no? Y hasta ahorita no, de ninguna de las autoproclamadas cuarta transformación, nadie ha dicho nada. Pero paradójicamente un hombre sí. Nos llamó el subsecretario de Hacienda, Gabriel Giorgio, para contarnos cómo estaba haciendo el diseño del Sistema Nacional de Cuidados. Y lo había leído. Es un hombre que debe tener, yo creo, menos de 40 años. Y me encantó porque realmente lo había leído. Estaba súper compenetrado, sensibilizado y emocionado de saber que él está diseñando ese sistema. No sé si se va a concretar, no lo han hecho público todavía, pero dijo que costaba como uno del PIB, algo así, y que pensaban al menos con ciertas empresas a través de ley de ingresos, no de egresos, como establecer algunas pautas con empresas, ¿no? Entonces, ¿qué me da él? ¿Por qué cuento esto? Porque creo que al final se está sembrando tanto la conversación, la visibilización de este hombre debe tener una esposa, una hermana, ya unos hijos que están hablando de otra manera y que está empujando. Esta semana, en Cámara de Diputados, se va a aprobar al fin la definición de violencia vicaria en la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Y estaba yo revisando todo el material y me acordé de mi propia historia como reportera con ese tema. Yo cubrí la presidencia de la República en el sexenio de Vicente Fox y Laura Carrera, que era la directora de Atención Ciudadana, feminista por fortuna, me llamó y me dijo, Ivonne, quiero pedirte un favor. Lo que me ha llegado a mi escritorio, he tratado de ayudar a muchas mujeres. Hay un caso con el que no he podido. Y son las mujeres esposas de políticos, de empresarios, de funcionarios, de gente con mucho poder económico político, a las que les quitaron a sus hijos. Y no hay forma. Yo no puedo hablar desde presidencia con un juez y decirle que se los devuelva porque no hay manera. Y yo recuerdo que yo trabajaba en Reforma, entonces fui con mi editor, un periódico que lo tengo que decir, súper democrático en términos de nos dejaban escribir todo lo que queríamos sin miedo al poder. Fui y le conté al editor y me dijo, pero eso es muy privado, eso es como una cosa muy local. Y no pude publicar nada. Y hoy las víctimas de violencia vicaria, hay alrededor de 6.000 activistas en toda la República que dicen, a mí me violentaron de esa manera, y efectivamente siguen sin lograr nada, pero sus historias ya están en los medios, y va a haber una ley, y poco a poco va a haber un cambio en Código Federal Penal. Entonces yo creo que lo que sí estamos logrando es entender que lo personal es político, y romper el silencio. Entonces esas mujeres que se atreven, porque esta que me fue a hablar a mí, era una mujer que estaba carcomida de que le habían cerrado las puertas de su casa, de las cuentas y de cualquier posibilidad de justicia. Y sigue siendo igual. Hay un senador ahorita de la República del Movimiento Ciudadano que le despojó a su esposa, ex esposa de sus 3 hijos, tiene 6 años sin verlo. Y yo espero que cuando llegue la ley al Senado tenga la vergüenza, ¿no?, de dejar de vérselos, ¿no? Todavía sigue siendo muy fuerte el poder, pero al menos estamos hablando de ello. Entonces, creo que por ahí va la ganancia.
Y muchas gracias por todo. ¿Alguien más? Doy cuenta sobre esto de construcción política pública. Yo soy docente de educación preescolar, tanto es el hombre como la mujer. Entonces, yo considero estas dos posiciones. Una, yo me visualizo como mujer que traigo historia que no la puedo negar y que sí me toca de construir pensamiento. Y me toca la otra parte, de ayudar a los niños a construir pensamiento, que sería diferente de alguna manera. Pero este posicionamiento me permite dar un paso atrás para reflexionar que es necesaria esa deconstrucción, de lo contrario, pues no podríamos construir. Y también agradezco, porque yo a la pregunta, ¿cómo sería esa construcción política? Porque es muy difícil en México hablar de una biopolítica o de una construcción desde abajo, de ayudar a otra mujer, porque puedo hablar desde mi escenario como mujer en casa, que lavo los platos, que tengo que tener limpia la casa y que también tengo que ir a trabajar. Entonces, ¿cómo sería esa política pública? Yo te hago esa pregunta. Porque cubrí muchas veces también muchos años política pública educativa, que era parte de las asignaturas que me tocaban. Yo sí creo que tenemos un magisterio muy poderoso en México, o sea, de mujeres, porque es mayoritariamente femenina la población, y de hombres que son muy comprometidos en estar asumiendo su tarea, ¿no? Entonces, a mí cuando, por ejemplo, en este Estado de México vi que tenían una materia en de género este año, dije, no, bueno, algo muy grande está pasando en este país. Y si ustedes están dialogando, cuestionándose y cuestionando su propia condición, yo creo que vamos a ir avanzando. ¿Qué pienso? Que tenemos que cuidarnos de los extremos. Lo digo como madre, lo digo como hija del patriarcado, y lo digo también como testigo de que mucha gente sufre, porque hay mucha formación de los hombres ahí, que quiere decir que hay que ser acosador, hay que traer a muchas mujeres, y los niños que no lo son desde chicos sufren mucho. Y luego, ahorita también están sufriendo los hombres que tienen una masculinidad diferente, que no son acosadores, que no son en este rol de el que somete, el que les va a decir yo te voy a dar un porqué, porque soy tu pareja, hablar desde la igualdad, o sea, a nosotras también estamos metidas en eso. Entonces yo creo que estamos en un proceso de reeducación, donde muy pronto yo creo que también tenemos que aprender a graduar los castigos y que no todo sea penalización. Ahorita en algunas empresas apenas, empresas públicas, se empieza a visibilizar qué es el acoso, que los jefes no pueden acosar a su personal, pero ha habido décadas de silencio creyendo que eso es normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar sin trabajo a todos los que lo hacen? ¿Se va a correr a todos esos hombres? ¿O solo vamos a tener la conciencia de la reeducación y de replantear las relaciones? Mi respuesta entonces es que no tengo respuesta, pero que creo que estamos todos y todas en un proceso educativo. Porque ahora los padres tampoco quieren que las hijas sufran lo que quizás ellos hicieron creyendo que era lo correcto cuando eran jóvenes, con sus compañeras, ¿no? El hecho de que en México tantos hombres vayan por cigarros al otro lado del mundo y nunca regresen, eso es normal, eso es todavía normal en México y no puede ser. Que dejen de pagar la pensión cuando se separan. Perdón, eso es lo que nos toca reaprender, pero históricamente eso era normal. Entonces, por ejemplo, el 80% de los que cometen violencia vicaria, que le quitan a la mujer los hijos para hacerla sufrir, para vengarse de ella, el 80% de esos hombres no querían pagar pensión, porque como esa hija de su
se iba a quedar con mi lana, ¿no? Entonces es toda una forma de concebir la vida social. Yo creo que esto, o sea, desde el ámbito educativo, además de este proyecto que ya tiene la Secretaría de Educación del Estado de México con el tema de la igualdad de género, sin que yo haya realizado, debo decirlo, y tengo que hacerlo como habitante de esta entidad y como interesada en temas del feminismo y de la igualdad de manera particular. Yo creo que desde el aula hay un montón de cosas que se tienen que incorporar y que pueden articularse como una política pública. Por ejemplo, en el tema de referenciar a quienes han sido los héroes de la patria, los héroes de la humanidad, hay que incorporar cada vez más a las heroínas. Hay que hablar también de las mujeres que en materia educativa están aportando, están haciendo reflexiones. En los ejemplos que se les dan a los niños, hablar de madres y padres, hablar de hombres y de mujeres, hacer un esfuerzo enorme por utilizar un lenguaje un poco más incluyente. No es sencillo porque estamos construidos y construidas de manera que en el todos entremos todas. Sin embargo, hay que empezar a modificarnos, y si vamos a hablar de todas las personas de la misma manera en que hablamos de todos los individuos, y que en eso entramos las mujeres, no es un proceso sencillo. Sin embargo, desde el ámbito, desde el aula, se pueden hacer este tipo de cambios, de prácticas cotidianas, motivar cada vez más a las niñas a que participen, porque a las mujeres nos enseñaron que calladitas nos vemos más bonitas, y en el aula lo vemos reflejado. Nos cuesta mucho trabajo cuando decimos que alguien quiere participar. Quienes levantan la mano de manera inmediata son los niños en la primaria, en la secundaria, y los jóvenes en la preparatoria y en la universidad. Nos cuesta trabajo todavía mucho a las mujeres saber que podemos participar libremente. Entonces, este tipo de prácticas cotidianas, si las vamos reforzando en el aula, vamos a formar una generación mucho más en criterios de igualdad. ¿Alguien más? Gracias, maestra. Del Estado de México, la Subsecretaría de Educación Básica, y tengo el privilegio de coordinar la estrategia curricular en igualdad de género. Bravo. Gracias. Quería hacer un comentario que es el siguiente. Me parece que lo que ustedes hacen con el trabajo su trabajo como periodistas y esta clase de publicaciones, pues constituyen una gran aportación para personas como nosotros, nosotras y nosotros, que desde la educación estamos intentando generar una cultura de mayor, de igualdad, ¿sí? Es muy importante lo que ustedes hacen. Sabemos desde la educación, sabemos como muchas cosas, pero quería como ahora referirme a una de las cosas que supe hace poco. Hace poco fue el Día Internacional que se conmemora la violencia contra las mujeres. Esto fue el 25 de noviembre. Comentaba que el día 24 de noviembre se difundió un informe de la Oficina de las Naciones Unidas, pues del crimen y las drogas y esto. El informe difundido, publicado en redes ese día 24 de noviembre, dice que en el año 2021 alrededor de 45,000 mujeres y niñas en el mundo fueron privadas de su vida por su pareja íntima o algún integrante de su familia. En promedio, dice el informe, hablamos de más de 5 mujeres y niñas cada hora. El problema alcanzó mayor magnitud durante la pandemia.
Por lo general, la privación de la vida por razones de género tiene como antecedente experiencias de distintos tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, etc. Eso se publicó el día 24 de noviembre, lo publicó las Naciones Unidas, lo retomó ONU Mujeres y pues es la estadística actualmente en el mundo. Más de 5 mujeres y niñas cada hora pierden la vida a manos de su pareja íntima o de algún integrante de su familia. Sabemos que perder la cuenta que asesinan pues las mujeres y las niñas pierden la vida, es la forma extrema de violencia contra la mujer. Viene precedida así de una serie otra de formas de violencia, y la violencia pues no es sino expresión de la desigualdad y de la discriminación. Es la cuestión de eres desigual, no tienes los mismos derechos que yo, no podemos pasar por encima de tus derechos. Entonces aquí hay como dos cosas con las cuales quisiera yo cerrar este largo comentario, y es lo siguiente. Lo primero es un trabajo con las mujeres, lo que llamamos o se llama el empoderar a las mujeres, el generar esa confianza en sí mismas, en las mujeres. No es lo único, pero es muy importante. Lo otro es también generar esa confianza en sí mismos, en los hombres. Y también pues trabajar con ambos, con mujeres y con hombres. En educación lo sabemos, lo estamos haciendo o empezando a hacer ahora con esta estrategia curricular que mencioné, pero esa es una primera cuestión. Pero la otra y muy importante cuestión es reiterar el valor del trabajo que personas que se dedican al periodismo, como son ustedes, hacen, porque eso nos ayuda muchísimo a, digamos, ponderar la magnitud de la problemática que enfrentamos y imaginar estrategias educativas innovadoras y potentes para cambiar las cosas. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todos ustedes por ese gran libro. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Porque las cosas son como son, no pueden quedarse como son. A la maestra, cuando llegué, que quiero hacer un gran reportaje de todo lo que construyeron el Estado de México en esa política pública. Porque México tiene, y eso para mí es muy importante decirlo, es cierto, solo en las leyes, y a veces muy imperfecto, pero es una democracia constitucional que tiene incluidos los derechos humanos para las mujeres, al menos en lo teórico, al menos en las leyes que hay que hacer cumplir. Y eso es muy relevante. Y para mí, cuando al principio me decían las feministas que habían estudiado desde la academia eso, es que el feminismo es un asunto de derechos humanos, yo no terminaba de entender. Es un asunto de derechos humanos porque el poder no democrático es un asunto de derechos humanos. Entonces, esto que ustedes reflexionaban para mí es lo más fuerte y más importante. Todas las expresiones de violencia deben ser combatidas. Y una de las más importantes para mí es la verbal. Por eso tenemos que cuidar tanto las palabras. Y por eso tenemos que cuidar tanto la formación de los niños y las niñas, donde se desnormalice que el poder golpear a otro, someter a otro emocionalmente, que ese es el bullying, ¿no? También, o sea, es esta forma de creer que la popularidad y el éxito es someter a los otros. ¿Cómo deconstruimos eso? ¿No? Y yo creo que esa es la tarea que ustedes tienen, y eso también es estructural. Por eso son los 16 días de activismo. Arrancamos el 25 de noviembre para conmemorar la lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer,
y se cierran los 16 días el 10 de diciembre, que se conmemora la lucha por los derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso está anclado, ¿no? Por eso está anclado, ¿no? Por eso está anclado los 16 días de activismo. Una pregunta más, un comentario más, adelante. La habilidad de la lectura, ¿no? Pero escuchar de viva voz de las autoras siempre te da un panorama distinto, ¿no? El viaje empieza desde escuchar a la autora. Aprovechando que somos más jóvenes presentes, tal vez, y a los que nos está tocando hacer el trabajo de deconstrucción diario, ¿no? No solamente con nosotros mismos, también con nuestros papás, ¿no? De pronto abrir y ayudar a expandir más la mente de los adultos en casa, ¿no? Hasta de los abuelos, abuelas. Pediría, si se puede, o que nos ayuden a desmenuzar esta parte en donde de pronto la palabra matriarcado y la palabra patriarcado ahí se encuentran, ¿no? Y de pronto he escuchado mucho con compañeros que dicen, es que el matriarcado es el culpable del patriarcado, ¿no? Es que en casa la hija, tú lava los trastes porque tu hermano está jugando fútbol con sus amigos, ¿no? Entonces me gustaría nos ayudaran a llevarnos esta reflexión de cómo sucede el matriarcado y el patriarcado en un mismo ambiente, no en casa, simplemente, ¿no? Que bien todo nace, o mucho nace ahí, de pronto ya de la mano de los docentes logramos saltar algunos baches de casa, ¿no? Y que es por ello tan importante la educación en un país, en el mundo, pero en un país como México creo que hay que ponerle energía. Gracias. Creo que la música es poder también. Vamos marcando territorios, ¿no? Y si el cuidado se queda en las mujeres y el cuidado de la reproducción de la vida doméstica, que es hacer que los alimentos estén, que rinda el salario, que se repartan, ¿no? También los roles. La falta de padre, ya sea física o emocionalmente, porque creemos que solo a las mujeres se les toca el cuidado, pues delega en las mujeres este poder de empezar a distribuir incluso roles desde la infancia, ¿no? Mi niño el bueno, mi niña la rebelde, mi niña la que me acompaña, la que sí me entiende. Y yo creo que ahora la mirada que tenemos que incorporar es esta, la crianza y los cuidados son de todos. Esto implica lavado de trastos, esto implica súper, esto implica crianza, esto implica permiso de paternidad y también que no haya tanta desobligación en una sociedad como esta. Si hay documentado por el INEGI, creo que el 33% de los hogares son jefaturados por mujeres solas, que se quedaron al frente de sacar. Entonces, claro que hay como una delegación de poder, ¿no? El que gobiernen el país los hombres y que gobiernen sus casas las mujeres, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para ir metiendo esto de que nos toca construir a todos el cuidado? Yo creo que ese va a ser el debate en el mundo. Estaba yo escuchando a las funcionarias de mujeres hace poco, parte del activismo, y ya el conocimiento en la academia misma, ahorita se está generando mucho conocimiento. Las argentinas, en Chile, o sea, todo lo que es la nueva movilización, la nueva izquierda, que se le puede llamar, la socialdemocracia, que son los estados que saben que no puede haber democracia sin bienestar, o sea, el estado de bienestar, están planteándose los cuidados y efectivamente asumiendo que es un movimiento cultural que cuesta mucho dinero y que tiene que ver con, por ejemplo, en México, cómo le vamos a hacer para pagarle a los que ojalá podamos envejecer con muchos años, ¿no? ¿Qué va a pasar con los viejos? ¿Cómo los vamos a cuidar? ¿Quién los va a cuidar? Porque ya no va a poder ser solo las mujeres, ¿no? ¿Cómo vamos a repartir esas cargas? Por eso eran tan importantes las estancias infantiles y los horarios de tiempo ampliado en las escuelas, ¿no?
porque es compartir desde el Estado estos cuidados. Entonces yo creo que va a ser muy lento, pero yo sí advierto en tu generación y en las más jóvenes una revolución impresionante, ¿no? Están los jóvenes imponiéndole a sus padres tan sencillo como el reconocimiento de la diversidad sexual. Búsquenlo en YouTube o no sé dónde está. Vi una cosa bellísima el fin de semana, no sé si lo vieron, es un promocional de un whisky. Sí, que es bellísimo, de un abuelo, cómo le ayuda a su nieto a salir de que quiere dejar de ser fulano para ser fulano, ¿no? Es decir, la conversación está ahí en un comercial de una transnacional. Saben los grandes capitales hoy que los derechos humanos están por encima para que puedan seguir haciendo dinero. Entonces va a haber una sinergia muy impresionante entre capital, políticas, políticos y cultura, y los artistas por supuesto por delante, cambiando toda la forma de construir política pública, ¿no? Yo agregaría, yo creo que tenemos muchos ejemplos en las familias de cada persona de mujeres fuertes que tienen que ver con el patriarcado y tienen que ver con el patriarcado. Es decir, no tenemos que olvidar que esas mujeres fuertes que tienen la responsabilidad de formar a esas familias, a los integrantes de esas familias, crecieron bajo el mismo esquema, el mismo orden donde se distribuyen las relaciones de poder. O sea, porque cuando hablamos del sistema patriarcal hablamos de poder y hablamos que en una relación de poder siempre hay una relación de desigualdad. No hay manera de hablar de poder en términos de... Hace poco que tuve la oportunidad de estar con un grupo de jóvenes hablando un poco de estos temas, yo les decía, hago una analogía con una casa. Estamos habitando una misma casa que tiene los cimientos del patriarcado. Y estas luchas, estas voces que están interpelando en la misma casa desde habitaciones distintas, han permitido que se abran ciertas ventanas para que entre cierta luz a las habitaciones donde estábamos seguramente las mujeres, ¿no? Y que se oxigenen y que podamos convivir de una manera distinta, que participemos de manera más regular en las actividades que se dan dentro de esa casa y que se pueda escuchar lo que quien habita esa casa. Y por más que haya ventanas y por más que hayan abierto puertas y que se oxigene el espacio y entre más luz, seguimos habitando la misma casa que tiene los cimientos del patriarcado. A las nuevas generaciones lo que les corresponde es aprender a cohabitar en esta casa, pero empezar a construir una nueva casa, con otros cimientos, los cimientos de la igualdad, en donde el poder no sea el punto de convivencia central. ¿Cuál es la respuesta en este momento? No la tenemos con claridad. A ustedes, como parte de una nueva generación, no pueden seguir pensando en su futuro habitando esta misma casa que tiene los cimientos del patriarcado. A ustedes, como parte de esta nueva generación, tienen que empezar a poner los ladrillos para construir una nueva casa. A la maestra Ivette Tinoco García, directora general de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca, a hacer entrega de este reconocimiento. Por la escucha, por el tiempo, por las preguntas. Gracias por las preguntas, por la escucha, por estar aquí, por todo, de verdad. Me hace muy feliz venir, pero esta ha sido, rebasó mis expectativas, porque de verdad mucho diálogo, que es lo que uno siempre se lleva, ¿no? Y se enriquece bastante. Gracias, Miguel.